Hola nuevamente, vamos ahora a ver en el próximo segmento la epístola a los Colosenses. En este quinto módulo, recuerden que estamos viendo las epístolas de la cautividad. Cuando Pablo estuvo en Roma, encarcelado, en su primer encarcelamiento, él escribió a los filipenses, escribió a Filemón y a los colosenses y escribió a los efesios. En este segmento vamos a ver entonces de qué trata la carta de Pablo a los colosenses. Bien, podemos resumir el tema de los colosenses diciendo que se trata de la grandeza y supremacía de Jesucristo, en quien mora toda la plenitud de la deidad y quien controla y sustenta todas las áreas de nuestra vida y del universo. Voy a repetir, aunque ustedes tienen el slide, tienen el libro donde está esto, pero es la grandeza y supremacía de Jesucristo. Y en Cristo es que mora toda la plenitud de la deidad. Él es que controla, sustenta todas las áreas de nuestra vida y del universo. Así que durante el tiempo que Pablo estuvo preso en Roma, la mente de Pablo estaba ocupada en la grandeza de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se refleja en sus escritos. Cuando él habla a los filipenses, recuérdense que él dice: tengan esa mente que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser hecho igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, y habla de que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla y todo pensamiento. O sea, todo esto acerca de Cristo lo habla en Filipenses, pero mayormente lo vemos en la carta a los Efesios, donde vamos a ver en un momento, en los próximos segmentos, cómo la carta a los Efesios habla de que el propósito de Dios de unir todas las cosas en Cristo a través de la iglesia. Y hablaba mucho de esa grandeza de Cristo. Pero aquí en Colosenses se ve esa supremacía de Cristo y se destaca su deidad, se destaca su control sobre todas las cosas, sobre toda nuestra vida y sobre todo el universo. El tema es que él estaba combatiendo una herejía, que vamos a ver en un momento. Una herejía es una enseñanza errada, una doctrina contraria a la sana doctrina que enseña la palabra de Cristo. Y en esta herejía colosenses, Pablo desarrolla el tema de la grandeza y de la supremacía de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. O sea, para tú llegar a la deidad, a Dios, tú no puedes hacerlo a través de los rudimentos, de los elementos, a través de la comida, a través de tu costumbre, a través de cualquier otra cosa que no sea Cristo. Es en Cristo, Cristo más nada. Cristo más nada igual a todo. Eso es lo que necesitamos según Colosenses. Y fíjense un texto clave que dice él en Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo Dios está en Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ese es el texto clave y ahorita vamos a ver más detalle con respecto a eso. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de Pablo al escribir a los colosenses? Bueno, la carta a los colosenses fue escrita para corregir estos errores de enseñanza que vamos a ver en un momento y que amenazaban la fe de estos creyentes en Colosas. ¿Y cómo Pablo sabía de ese problema? Bueno, recuerden que Pablo estaba preso en Roma y recibe la visita de un siervo, de un miembro de la iglesia de Colosas que se llama Epafras. Epafras viaja hasta Roma para dar este reporte a Pablo y pedir consejos pastorales. Y Pablo se entera entonces de esta herejía colosenses. ¿Y cuál era la herejía colosense? Bueno, lo podemos ver, aunque no se ha determinado a ciencia cierta el origen de esta herejía o la clasificación exacta de que si era algo judío o era algo gnóstico. Es fácil descubrir algunos de los elementos de esta enseñanza falsa. Por ejemplo, vemos que era una enseñanza ritualista, que tenía que ver con que ellos estaban enseñando ciertos rituales necesarios para uno tener una vida más piadosa o para uno acercarse a Dios. Capítulo 2,
versículo 16. Dice en el 2:16, dice Pablo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, etc. Pero había aquí en este versículo 16 un indicio que nos da, porque habla de días de reposo, habla de comida o bebida, habla de días de fiesta, es decir, que eso se refiere a rituales. Ellos estaban insistiendo, estas personas que estaban hablándole a los colosenses, ciertos maestros que estaban por allí hablándole de que era necesario observar días, observar épocas sagradas y la obediencia a ciertas formalidades religiosas. Y es posible que hayan sido maestros judaizantes, que eran fariseos, que estaban en eso, porque estaban hablando de estos días sabáticos, de estos días de fiesta, de estos sabbath o días de reposo que ellos entendían. Y entonces Pablo les dice a ellos que nadie los juzgue en cuanto a eso. Es decir, imagínense la escena de una persona gentil que estuviera en Colosa. Gentil significa que no es judío, y llega una persona y le dice, mira, para tú agradar a Dios debes abstenerte de comer cerdo, o debes tomar ciertos alimentos, o no puedes tomar vino o ciertas bebidas, porque si lo haces te contaminas, o si lo haces Dios no se agrada en esas cosas, o tienes que guardar ciertos días. Este día es especial, es sagrado, es aparte. No puedes en ese día hacer nada, ningún trabajo, como decía la ley de Moisés, del sabbat, por ejemplo. Pablo insiste, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, todos estos días de fiesta, todos estos sabáticos, todos estos elementos, todos estos alimentos eran sombra que nos querían llevar a apuntar a Cristo. Cuando había un sacrificio de un cordero, era apuntando al cordero que vendría. Cuando venía el día de reposo, era para recordarnos, nosotros estamos tratando de llegar a este día de reposo, pero el reposo no ha llegado hasta que Cristo llega. Y Él dice, si alguno está cansado, venga a mí, yo los haré descansar. El reposo es Cristo. Aún el autor de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, habla de que Josué no les dio el reposo. Hay un reposo por venir y ese reposo es el Señor Jesucristo. O sea que Pablo apunta este problema ritualista a la deidad de Cristo. Él enfrenta todos estos problemas heréticos con la grandeza de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros, toda la plenitud de la deidad. Todo está en Él. Es a Cristo. Así que hay un elemento en esa herejía que era ritualista. Pero había otro elemento que es ascético. Ser asceta, ser separado. No puedo mezclarme con nada de esto. Fíjense lo que dice el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud del cual todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas las se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero ¿saben qué? Dice Pablo, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, tú puedes tener un deseo de comerte algo, o tú puedes tener un deseo pecaminoso, pero como tú estás exhibiendo, no, pero yo me abstengo y yo no hago esto, yo no hago aquello. No es que Pablo dice, sí, si tú tienes deseo de pecar, peca. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de abstención de ciertos elementos y de ciertos rituales. En el caso de los rituales es los días de fiesta, los sabbat.
El caso ascético es cuando tú crees que por no comer ciertas cosas tú eres mejor. Dice él que, fíjense como los ejemplos que él pone. Dice él en el versículo 21, tales como no manejes, o sea, no lidies con nada, no gustes, o sea, no pruebes estos alimentos, ni aún toques. O sea, que no puedes tocar esto porque entonces eso es un elemento, un ascético, que está promoviendo el ser ascético. Así que hay un elemento ritualista, hay otro ascético del ascetismo y hay un elemento místico. En el mismo versículo 18 habla de tener visiones o revelaciones que solo se comunican a los iniciados, los cuales iban acompañados de un culto a los ángeles. Esa conducía a cierta élite o aristocracia espiritual. Dice, versículo 18, nadie os priva de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, Pablo dice, mira, ellos nunca han visto un ángel, ellos nunca han visto nada de eso, pero ellos dicen, no, porque nosotros eso es un elemento gnóstico. Ellos creen que por conocer ciertos secretos van a llegar a llegar a conocer a Dios. Y entonces lo que Pablo está llevándolos a todos es al punto principal, que es el Señor Jesucristo. Vamos a verlo eso dentro del contenido de la carta, y con eso pasemos a revisar la carta en sentido general para ver, ya entendimos que Epafras le da un reporte a Pablo, ya entendimos que Epafras le dice hay un problema de herejía. ¿Y cómo lo vimos? Lo vimos en el capítulo 2 cuando le dice que nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, días de fiesta, y que eso de no toques, que esos son elementos ascéticos, elementos ritualistas, elementos místicos, que no tenemos que nosotros ser esclavizados con eso porque ya tenemos a Cristo. Miren lo que dice él en Colosenses. Al principio hay una salutación y dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído, fíjense cómo él se expresa de los colosenses, habiendo oído de vuestra fe, porque él no los ha visto. Pablo nunca había visto a estos colosenses personalmente, él había oído de ellos, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que, fíjense que en los primeros versículos, esa oración de Pablo ya paga todo el resto de la Escritura. O sea, esa oración que él hace es de mucho contenido. Si tú quieres orar por un hermano, ora eso, lo que dice del versículo 9 al 14. Ora para que nosotros no cesemos, para que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una oración muy apropiada. Esas oraciones de los autores del Nuevo Testamento y de los salmistas nos ayudan a nosotros orar, a hacer nuestra vida de oración. Así que eso es lo que vemos. Primero salutación, acción de gracias, oración. Y ahora Pablo en el versículo 15 del capítulo 1 habla de la supremacía de Cristo, que es el tema de la carta. Recuérdense que habíamos dicho que el tema de la carta es la grandeza y supremacía de Jesucristo, en quien mora toda la plenitud de la deidad y quien controla y sustenta todas las áreas de nuestra vida y del universo. Así que vamos a leer la supremacía de Cristo en el versículo 15 del capítulo 1. Dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. Aquí voy a hacer un alto. Si ustedes nunca han visto a Dios, no hay hombre que haya visto a Dios, Cristo es quien refleja la imagen de Dios. Hay muchos textos. Hebreos capítulo 1, que dice que Él es la imagen del que sostiene el universo, todo. Hebreos, lean del capítulo 1, versículo 1 al 3, como que Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas. También pueden ver, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo le ha dado a conocer. O cuando le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no me has visto a Dios. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso se lo dice a Felipe. Y aquí dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y dice, es el primogénito de toda creación. Ahora, la palabra primogénito podría darnos la idea de que Él fue el primer ser creado, pero eso no es así. La palabra primogénito aquí en griego es la palabra prototokos, que significa el principal de todo lo creado. Pero recuérdense que no es que Dios creó a Cristo. De hecho, nuestros credos, el credo niceno, nuestros credos universales de toda la iglesia, de la historia de la iglesia, ha combatido la herejía arriana que habla de que Cristo es un ser creado, y nosotros lo que confesamos y recibimos lo pueden ver en Filipenses capítulo 2, cuando vimos que Él se despojó de su gloria y se hizo hombre y murió por nosotros. Dice, para que en el nombre de Jesús, dice que a Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y le cita Isaías 45, donde dice que Jehová es el nombre, el Señor. Y ese nombre, el Señor, que usaban en el Antiguo Testamento, es el nombre que se le ha dado a Jesús, el mismo nombre, y se le ha dado adoración. Dice Filipenses 2, Pablo dijo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Y cómo va a ser que la gente adore a un ser creado? No puede ser. Lo que pasa es que cuando Dios, el Padre, planificó toda la predestinación que Él hizo para el mundo y toda la creación, en ese plan perfecto, hizo un pacto eterno con Dios, el Hijo, y Dios, el Espíritu Santo, para crear toda la creación, permitir que llegara el pecado, matar el pecado, redimirnos y que nosotros pudiéramos adorarle. Pero ¿cómo lo hizo? Él creó al primer Adán. Resulta que ahora este Jesús es el segundo Adán. En un sentido, Cristo cuando viene se hace hombre, y es la primera vez que Él es hombre, porque Él desde la eternidad ha sido siempre el espíritu. O sea, porque es Dios, es espíritu. Pero el misterio aquí es cómo Dios el Hijo viene y se hace hombre para que Él sea el primogénito, el principal de la creación, el segundo y último Adán. Así como hubo un principal Adán, el primer Adán, que fue el primero Adán, ahora vino el segundo y último, que realmente es el primero, porque es el principal. Esa es la idea que está aquí, de que Él es la imagen del Dios invisible, el principal de toda la creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. O sea, cuando se hizo la creación, es que Él era que estaba ahí, creando todas las cosas. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido creado fue creado. En Él estaba la vida. Eso es Juan capítulo 1, versículos 1 en adelante. Y sigue diciendo el mismo aquí apóstol Pablo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesucristo, por medio de Él y para Él. Oigan, pero para la gloria de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Y Él, Cristo, es la cabeza de la iglesia, el cuerpo que es la iglesia. Y Él, Cristo, es el principio, el primogénito de entre los, de nuevo, el que es el principio o el principal, el primogénito de entre los muertos. O sea, cuando Adán iba, antes de Adán pecar, ¿qué le dice Dios? El día que tú comieras de este árbol, ciertamente morirás. ¿Qué pasó? Después que Adán pecó, eventualmente vivió Adán 900 tantos años y murió. Vivió Noé 950 años y murió. Vivió Abraham 100 tantos años y murió.
todo el mundo muere, pero Cristo fue el primogénito de entre los muertos, porque Él volvió y resucitó, el primero que resucitó de entre la humanidad. Él mismo Dios se hizo hombre y se hizo el principal ahora entre los muertos, resucitando, porque Él es el primogénito de la creación. Dice, y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Dice, el primogénito de los muertos, versículo 18, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Eso es importante. Cristo es quien reconcilia todas las cosas. Cuando Adán pecó, entró la maldición del pecado, entró la muerte, la tierra fue maldita, todo fue decaído, todos morimos por causa del pecado. Cuando vino Cristo, dice, agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo, al derramar su sangre, recuerden la figura en el Antiguo Testamento donde había un propiciatorio que se derramaba la sangre. Esa sangre hacía la paz. Él derramó su sangre para saciar la justicia de un Dios justo y también para Él cubrir nuestro pecado y también para Él borrar nuestro pecado. Entonces Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais los gentiles, en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea que fíjense cómo él ahí habla de todo esto que hace Dios en la supremacía de Cristo. Cristo es el que hace todas estas cosas. Ahora él habla del versículo 24 en adelante del amor, la preocupación y la labor de Pablo por las iglesias. No lo vamos a leer, pero en sentido general, él dice que me gozo en lo que padezco por vosotros, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, y habla de ese sufrimiento que él como apóstol tenía en las iglesias. Y luego, en el capítulo 2, versículo 6, habla de esa libertad que Cristo compró para nosotros, para librarnos, comparándolo con la religión del mundo, que es una esclavitud. Mira lo que dice en el 2.6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Si estás en Cristo, ya tú no necesitas más nada. Cristo más nada es igual a todo lo que necesitas. Estáis completos en Él, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también, versículo 11, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Este es un texto muy hermoso, 2.11. Oiga lo que está diciendo. Los judíos decían, tú tienes que circuncidar tu prepucio para poder estar bien con Dios y cumplir así la ley ceremonial de Moisés. Pablo está diciendo, es que si tú estás en Cristo, oigan lo que ha pasado. Él fue quien te circuncidó a ti con una circuncisión no hecha con mano, sino que echó de ti no el prepucio carnal tuyo, Él echó de ti el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, Él te circuncidó por completo, Él te quitó el pecado, sepultó con Él, dice sepultados con Él, versículo 12, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea que tú estás circuncidado y bautizado con Él, así que no hay problema. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Oigan qué versículo tan hermoso, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, como ya Cristo te perdonó y que quitó todos tus pecados, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a... Y ahora tú estás libre. Ya tú no te has esclavo a una religión, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, para saciar la ira de los dioses. No, es que la justa ira de Dios por nuestro pecado y condenación ha sido satisfecha, ha sido saciada completamente en Cristo. Estamos completos en Él. Él nos da esa libertad, esa circuncisión y ese bautismo que nos da. Nosotros morimos con Cristo, resucitamos con Él. Ahora, ¿significa entonces que porque somos libres vamos a hacer lo que nosotros nos dé la gana? Decía Pablo, no, yo soy esclavo de la justicia, siervo de Cristo. Dice en Colosenses capítulo 3, si pues habéis entonces ahora resucitado con Cristo, pues si ya resucitaste con Él, estás con Él en el cielo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando estabas en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. O sea que toda la aplicación que Él da es en base a lo que pasó con nosotros. ¿Qué pasó con nosotros? Que hemos muerto y resucitado con Cristo, que estamos en Cristo. Así que si ya hemos resucitado con Cristo, busquemos la cosa de arriba, donde está Cristo. O sea, fíjense qué interesante. No somos ascetas, no somos místicos, no somos ritualistas, pero estamos en Cristo, buscamos la cosa de arriba. Ahora, tenemos que vivir con esta realidad. Como decía Martín Lutero, somos pecadores, al mismo tiempo somos justificados. Nosotros somos santos, pero somos pecadores. En esta tierra, en este momento, en la temporalidad de lo que estamos viviendo. Entonces nuestra confianza no está en cómo en nuestra carne estamos haciendo las cosas, sino nuestra confianza está en la justicia de Cristo. Él es nuestra justicia y en Él estamos esperando y tenemos toda nuestra esperanza. Bien, entonces, luego de esto, de que Él dice que la libertad no significa que no hay reglas, sino que las reglas de Dios son para su pueblo, entonces Él termina con los saludos que ya dio en el capítulo 4, versículos 7 en adelante, que ya Él habla de Tíquico, de Onésimo, que les harán saber, etcétera, etcétera, y con eso la carta concluye. Bien, ¿qué cosas son peculiares en esta carta? Bueno, doctrinalmente hablando, habla de la deidad de Cristo, ya lo acabamos de ver. Habla de que Cristo es quien nos reconcilia con Dios, lo leímos también. Habla de la redención que hay en Cristo. Habla de su elección, que Él es quien nos elige. Miren lo que dice en el versículo 12, que lo leímos, pero se lo repito. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etcétera. Dice como escogidos de Dios. Vestíos pues como escogidos, o sea que Dios nos escogió, nos eligió. Habla del perdón, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
y para eso está la epístola de Filemón, hablando del perdón también. Habla de la naturaleza de la iglesia y habla de esta refutación que vimos en el capítulo 2 de esta herejía colosense, que era una herejía basada en estos ascetismo, ritualismo y misticismo. Bien, con esto voy a hacer un resumen en este último slide ya para concluir Colosenses. Textos conocidos en ambas cartas. Bueno, Colosenses habla de la grandeza de Cristo en el capítulo 1, versículo 15 al 20. Habla de que en Él mora toda la plenitud de la deidad y que si entonces hemos resucitado con Él, busquemos la cosa de arriba donde está Cristo. Y que capítulo 3, versículo 16, un texto muy importante. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y aquí puede haber un doble significado. Cuando la palabra de Cristo mora en tu corazón, tú cantas. Pero cuando tú cantas, también la palabra de Cristo es exhortada, es ministrada a tu corazón. Y finalmente, la epístola a los Filemón, dando un recuento sobre eso, es una epístola que habla sobre el perdón, de cómo debemos reconciliar a una persona que nos defraudó. Y dice Pablo ahí, una muestra de la redención de Cristo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esas son las palabras en sentido figurado del Hijo, de Dios el Hijo Jesucristo. Si en algo nosotros hemos dañado, claro que hemos dañado, hemos defraudado, hemos pecado contra Dios, Cristo dice, ponlo a mi cuenta. Cristo es el que ha pagado ese pecado que ha cometido el hombre. Y solamente en Él tenemos la salvación. Bien, con esto concluimos la epístola de Filemón y de Colosenses. Y en el próximo segmento veremos la última parte, la última epístola que nos queda, que es la epístola a los Efesios, con respecto al módulo 5 que habla de la epístola de la cautividad. Hasta entonces.